bendiga. Amén. Amén, amén. ¿Verdad? Vamos a comenzar la escuela bíblica. Ya tócate las 10, por favor. Yo sé que venimos con mucho gozo, con mucha alegría. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, calma este gozo, aquí contrólalo, Señor. Aleluya, aleluya, qué hermoso es el Señor. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios sabiduría para que el Espíritu Santo nos dirija en esta hermosa mañana. Padre eterno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Tú eres el eterno, tú eres el gran yo soy, tú eres único y eres verdadero. Yo te doy las gracias, Padre, porque mis hermanos y yo hemos podido llegar hasta aquí, mi Dios, en este hermoso domingo. Hemos venido, Dios mío, con un corazón lleno de gozo, Padre, de alegría. Oh Dios, porque sabemos, Señor, que nos amas y tu amor, Dios mío, nos llena, Señor, profundamente. En esta hora nos presentamos a ti porque vamos a estudiar tu palabra. Dependemos totalmente de ti, dependemos, oh Dios, de que tu Espíritu Santo, Padre amado, nos guíe en esta hermosa mañana. Mi Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, nuestro corazón, para que podamos recibir esta palabra, no solamente, oh Dios, recibirla, Señor, que la atesoremos aquí en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Nosotros te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, a lo que se proyecta la clase, nosotros ya estamos en la última clase de nuestro expositorio, obviamente, de esta unidad tan poderosa, ¿verdad?, que hemos estado trabajando acerca de la palabra de Dios como fundamento de la iglesia. El tema de la escuela bíblica de la clase de hoy es la actitud correcta al entrar a la casa de Dios. Y hoy, pues, este estudio, ¿verdad?, nos va a llevar, amados, a que nosotros podamos ver desde el contexto bíblico, gloria sea al Señor, lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Vamos a estar considerando, ¿verdad? Siempre les digo a los hermanos, nosotros tenemos un expositor y ese expositor, pues, es un compendio de la palabra del Señor, una porción ahí de cada clase que nos ayuda, pero siempre vamos a la Escritura. Y nosotros vamos a estar considerando el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Aquellos que no tienen el expositor, pues no pueden seguir con Eclesiastés capítulo 5. Vamos a estar considerando ahí, amados, los versículos del 1 al 7, también otras porciones de la Escritura. Los objetivos, amados, en esta mañana, miren, bien importante esos objetivos, porque cada lección debe tener un propósito, ¿verdad que sí? Más que poder conocer, más que poder, amado, saber lo que ocurrió en un periodo dado de la historia, un objetivo. ¿Qué se busca, amado, con esto? Mire, y usted lo tiene ahí en su expositor, comprender que al asistir a la casa de Dios, el creyente debe guardar reverencia. Esa va a ser una de las metas por las cuales nosotros vamos a traer este estudio en esta mañana. Que hay que comprender eso, que cuando se llega a la casa de Dios, tiene que llegarse con reverencia. El otro punto, amado, número 2, reconocer que en la casa de Dios el creyente debe escuchar la voz de Dios al estudiar las Escrituras, que es lo que vamos a hacer. Ese es otro punto que tenemos que enfatizar, ¿verdad? Que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros vamos a prestar atención. Porque cuando el siervo de Dios está hablando, la sierva de Dios está hablando, nosotros no podemos ver ni a un hombre, ni a una mujer, ni a un joven o a un niño. Nosotros sabemos que es Dios a través de su Espíritu Santo que está capacitando a ese siervo de Dios, que está capacitando a esa mujer de Dios, a ese joven
a ese niño para hablar su palabra. Y el tercer punto, amado, que nosotros queremos considerar es valorar las enseñanzas que nos brinda la palabra de Dios sobre la conducta que se debe tener en la casa de Dios. Así que vamos rapidito por ahí con la afirmación fundamental. Voy a pedirle aquí a mi hermana Amalia. Y miro siempre porque, ¿verdad?, quiero como que darle participación a todo el mundo. Muy bien. Permanecer en el temor a Dios se refleja en la actitud de la adoración. Permanecer, amados, en el temor a Dios. Permanecer en el temor a Dios se refleja en la actitud de adoración. Cuando yo adoro, amado, y en la forma en que yo adoro, yo estoy reflejando que yo tengo temor a Dios. Y ese temor, ¿qué significa? Vamos a ver, mamita. Temor reverente. Es un temor reverente, no es un temor de miedo, no es un temor de, uy, el Señor me puede castigar. No, no, no. Es un temor de respeto, de reverencia al Señor. Y fíjense que la afirmación fundamental nos dice que cuando nosotros permanecemos en ese temor a Dios, realmente ese temor se refleja en esa actitud de adoración que yo muestro a mi Dios. Gloria sea al Señor. Eso me dice a mí, amados, y nos dice a cada uno de nosotros que ese hermanito que se detiene aquí no tendría que estar haciendo un esfuerzo. Hermano, alabe a Dios, hermano, adore a Dios, porque al templo se viene a adorar, y porque donde quiera que yo estoy, yo alabo al Señor. ¿Qué dice el salmista? Entrad por sus puertas, por las puertas, con acción de gracias, por sus atrios. ¿Qué son los atrios? El parking, los pasillos, el frente. Dice que lo hagamos ¿con qué? Con alabanza. Ahora la pregunta que nosotros nos hacemos en esta mañana, porque vamos a empezar a hacernos preguntas. La clase de hoy, empezando por mí, tenemos que hacernos una introspección. Es un análisis interno. Cuando yo llego al parking, yo llego con alabanza, yo llego con acción de gracia. ¿Cómo yo llego ahí? Llego peleando, molesto porque el ujier me está diciendo que yo me tengo que estacionar aquí, que me tengo que estacionar de tal forma y a mí no me gustó. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego, amado? Con acción de gracia, con alabanza, con una actitud de reverencia. Gloria sea al Señor. Esa adoración en el templo, ¿cómo se da? Se da de un corazón verdaderamente agradecido, que tenemos temor a Dios. Gloria sea al Señor. Y ciertamente, amados, miren, esto nos va a llevar a nosotros a muchas cosas en esta hermosa mañana, poderlas analizar. Pero queremos hacer eso, amados. Queremos, ¿verdad?, poder hacer esa evaluación nuestra conforme a lo que la Escritura nos está hablando. Gloria sea al Señor. Y que nosotros, ¿verdad?, si entendemos que estamos fallando en algo, que nosotros, ¿verdad?, podamos decirle a Dios: Señor, perdóname y ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a tener esa reverencia, esa actitud de adoración, de respeto en el lugar de adoración, en la casa de Dios. Vamos a entrar rapidito, amado, de lleno a la Escritura, y vamos a estar considerando en esta hora Éxodo capítulo 3, versículo 5. Éxodo 3, versículo 5. Yo le voy a pedir a mi hermanito Jorge Morales
¿Verdad? Jorge, sí, porque el otro Jorge no entra todavía, que nos dé lectura a esa porción de la Escritura. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. No te acerques. Este evento, amados hermanos, que se registra aquí en el libro de Éxodo, estamos hablando del segundo libro en el registro de la Biblia, ¿verdad? Que es parte del Pentateuco, que narra, amados hermanos, ese momento del éxodo, de la salida del pueblo de Israel de tierra de Egipto, donde habían estado como esclavos durante 400 años, y ahora Dios levanta a su siervo Moisés, ¿verdad?, para sacarlos de tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que Dios les está ofreciendo, le había prometido a Abraham hacía, amados, muchos siglos atrás. Pero este momento que nosotros estamos viendo aquí en el Éxodo 3, gloria sea al Señor, versículo 5, es una experiencia que Moisés, estando en el desierto, todos conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso rapidito. Ese nene hermoso que nace en un tiempo donde el faraón había dado instrucciones que todo hijo varón, todo niño varón de los hebreos que naciera, había que matarlo, había que morir, ¿verdad? No, porque ese pueblo se estaba multiplicando de una manera poderosa y ellos tuvieron temor de que el pueblo fuera tan grande y tan numeroso que luego tomaran dominio sobre ellos mismos. Así que las parteras, cuando vieron ese bebé tan hermoso, y ciertamente porque el temor de Dios cayó sobre ellas, había un propósito con Moisés, ¿verdad? No hicieron nada con ese niño y la mamá lo mantiene, ¿verdad?, unos meses con ella, pero ya el nene poniéndose gordito, llorando, todo ese tipo de cosas, y sabía que no lo podía tener, ¿verdad? Prepara una balsita con jugo, ¿verdad? La calafatea, gloria sea el Señor, y la ponen en la orilla del río. Y su hermana María se queda observando a ver lo que va a pasar. Todos sabemos que la hija de Faraón con sus doncellas vieron a este niño. La hija de Faraón supo inmediatamente que ese era un hijo de las hebreas, y ahí María muy sabiamente aparece y le dice, pues, ¿verdad? Esto estoy parafraseando. Le busco alguien que críe el niño. Y ella dijo, sí, búscame una mujer de las hebreas que críe ese niño. ¿Y a quién cree usted que buscó María? A la propia mamá del nene. Así que ahora la mamá cuidaba a su propio hijo y le pagaban por cuidar el nene. Qué maravilloso es el Señor. Así que en el tiempo determinado Moisés va al palacio, recibe todo conocimiento egipcio, en toda ciencia, en todo conocimiento, y fue un hombre poderoso. A los 40 años, amado, él tiene que huir al desierto, ¿verdad? Él mata a un egipcio porque él reconoce que él pertenece al pueblo hebreo y él ve que ese egipcio está maltratando a uno de los hebreos. Mire, amado, y lo mata. Huye al desierto, allí en el desierto está 40 años, Dios le está quitando ese brillo egipcio hasta que se convierte en un siervo de Dios. Ahora tiene 80 años, está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yetro y está en Madián, amados. Y en Madián, amados, ocurre este evento de Éxodo capítulo 3, versículo 5. Cuando él estando pastoreando, él se da cuenta que hay una zarza en el desierto que está con fuego. Está con fuego, está encendida de fuego. Pero hay algo peculiar en esta zarza. ¿Qué es? No se apaga, el fuego no le está consumiendo. Y él eso, ¿verdad?, le llama la atención y él se acerca para observar lo que está ocurriendo, cuando escucha una voz que le dice,
no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Este texto que estamos leyendo, lo estamos leyendo en la versión Reina y Valera del 60, pero ciertamente cuando Jehová Dios habla a Moisés y le dice, quita el calzado de tus pies, el lugar que tú estás pisando es tierra santa. ¿A qué Dios se refería cuando decía que aquella tierra era santa? Vamos a ver, porque usted lee el texto. ¿A qué Dios se refería? Que había la presencia de Dios allí. Donde está la presencia de Dios, en el lugar donde esté la presencia de Dios, no importa que tú en ese lugar, en cualquier otro lugar. Excelente, excelente, muy bien, muy bien. No se trataba de que la tierra era santa. Yo me voy a coger de esta tierra y la voy a echar en un potecito. ¿Sabe cómo hace la gente? Voy a traerme tierra de Jerusalén de allá porque esa es tierra santa. Y la traigo, ¿verdad? Como si fuera un amuleto. No, no, no. La tierra era santa en ese momento porque allí estaba la presencia del ¿quién? Del Santo de Israel, del Todopoderoso. Mira, amado, gloria a Dios, ya se está proyectando. Ok, vamos a seguir aquí. Perfecto. No tenemos acá, pero tenemos una pantalla hermosa. Si usted quiere, ¿verdad? Un poquito a poco. Mire allí. Gracias, hermanito. Sé que la tecnología tiene sus días. Mire, gloria sea al Señor. Ya pasamos esta parte. Mire, amado. ¿Sabe qué? Este término, este término, gloria sea al Señor, santo, viene del hebreo kadosh, ahí está. Y ese término en la escritura por primera vez nosotros lo vemos registrado en Éxodo 19:6, cuando específicamente Dios habla al pueblo de Israel y le dice, vosotros seréis para mí. Mire cómo le dice Dios al pueblo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Cuando habló ahí de santidad, de una nación santa, utilizó el término kadosh, ¿verdad? Estas son las palabras que les dirá a los hijos de Israel, ¿verdad? Dios hablando a Moisés le da ese mensaje, dile al pueblo esto, ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En la parte de abajo, si estamos allí, ¿verdad? Los que puedan voltearse, Beaten tiheyutiman ele koanim begoy kadosh ele Adebarina Sher Tedaber el Benei Israel. Eso está en hebreo, ¿ok? La lectura en hebreo, amado, cuando usted la ve, se lee siempre de este lado. Nosotros leemos de aquí, del lado izquierdo al derecho. Hebreo se lee del lado derecho al izquierdo. Si usted va a la Biblia, una Biblia griega interlineal, que hay muchas versiones en el internet y usted puede verla, usted va a empezar a ver esos escritos y usted dice, esto no me suena, no tiene sentido, porque lo está leyendo como usted lee. Tiene que leer al revés, de allá para acá, y todo tiene sentido, ¿ok? Así que ese término kadosh significa en el hebreo santo, puro, consagrado. Al hacer referencia a lo puro, limpio, se relaciona a la santidad. Por eso cuando Dios le decía al pueblo, ustedes van a ser una nación santa, les estaba diciendo, ustedes van a ser una nación consagrada para mí, separada para mí. Van a estar limpios porque yo los he escogido. Por eso la Escritura dice, sed santos porque yo, Jehová, soy santo. Gloria al Señor. Y como dice esa carta de Pablo, ¿verdad? De Pedro,
sin santidad, ¿verdad? Ese énfasis. Sin santidad no vamos a ver al Señor, gloria sea Jesús. Así que, amado, vemos el término kadosh. Cuando Dios le habla a Moisés, ahí le está diciendo, el lugar donde tú estás es un Dios santo. Pero en esta mañana, amados, nosotros estamos hablando en esta escuela bíblica de la actitud que debe tener, ¿verdad? La actitud correcta al entrar a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entramos a la casa de Dios hay que tener una actitud correcta. Vamos a ver. ¿Qué, hermanita? Es un lugar santo. ¿Quién más quiere aportar? ¿Por qué se convierte en el lugar santo de Dios? A la presencia de Dios, aquí se invoca el Espíritu Santo, aquí se manifiesta el Señor toda la que nosotros queremos. Okay. ¿Quién más quiere aportar? Está la presencia del Señor. Entonces, si la presencia de Dios está aquí, se está invocando, estoy claro que hay que tener una actitud correcta, ¿verdad? De reverencia. Vemos a Moisés acercándose a un pedazo de terreno en el desierto donde había una zarza, como podía ser en todo el desierto, pero cuando él intenta acercarse, oye la voz de Dios que dice, quita el calzado de tus pies. El lugar que tú estás pisando es tierra santa, pero no porque la tierra en sí fuera santa, sino porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Mi pregunta es la siguiente. Queremos seguir adentrando. Si yo entro por todos esos atrios, y la palabra me dice que venga por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Con acción de gracia. Y yo entré por esas puertas. Este lugar, ¿qué se considera? Un lugar santo. ¿Y cómo debe ser mi actitud? Ay, usted dijo una palabra, reverencia. ¿Y qué es reverencia, amado? ¿Qué es reverencia? Por ahí dice el respeto. ¿Qué más? Postrarme. ¿Qué más? Alabanza. Alabanza. Eso no quiere decir, ¿verdad? En mi juicio, ¿verdad? Personal. No quiere decir que yo entre por los atrios y si me encuentro un hermano no lo salude. ¿Ves? Como ir a la iglesia y me encuentre con un hermano no lo salude. No tiene que ver nada con eso. Todo tiene un orden. Exacto, pero estamos hablando de esa actitud correcta al entrar a la casa de Dios. Hermano, pues lo saludo y, ¿verdad? Y si hablamos algo que sea algo agradable a Dios. Yo entiendo que eso es parte de la reverencia, no hablar cosas de afuera, qué sé yo qué. Pero eso es parte de la reverencia, ¿verdad? Con la que yo voy a la casa del Señor. Porque tampoco puedo estar por ahí como un militar y veo el hermano. Sí, no, pero no tiene que ver nada, no Sí, tiene que ver eso. Pero, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Porque que no se vaya a interpretar que cuando yo entro por la puerta, no quiero sacar, ¿verdad?, de contexto, pero que cuando yo esté por la puerta vea al hermano y pues le pase, ¿verdad? Ok, Con una cara larga. muy bien, sí, pero fuera de eso, ¿verdad? Que ese es el compartir. ¿Cómo es mi actitud dentro del templo? Debemos demostrar esa receptividad porque Dios va a hablarnos. Dios va a hablarnos. Eso quiere decir que, por ejemplo, El amor es parte también de esa reverencia. llegó, por ¿verdad? ejemplo, el momento de cantar. Llegó el momento de cantar. Y cuando cantamos, nosotros estamos haciendo ¿qué cosa? Adoración a Dios. ¿Qué decía la idea central, ¿verdad? La afirmación fundamental. Que ese temor que yo tengo a Dios, si hablamos de temor reverente, se refleja en esa actitud que yo tengo cuando yo adoro a Dios. Entonces, si llegó el momento de adoración, se supone que en ese momento nosotros debemos que hacer ¿qué cosa?
Es tiempo de adorar a Dios, sí, amada. Cuando antes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, eran solamente los sacerdotes que entraban al lugar santo, al lugar santísimo, bajo la gracia precisamente, que tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros, y nuestra actitud, independientemente de las circunstancias, debe ser de agradecimiento. Amén, amén, muy bien. ¿Verdad? Vamos a ir reflexionando sobre esto. Cuando yo entro por los atrios, cómo yo lo hago, bien importante lo que la hermana dijo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es parte de mi relación con el pueblo de Dios. Voy saludando, pero voy caminando porque yo quiero ir a saludar a mi Señor, porque no es como que llegué y saludé a todo el mundo, se me olvidó saludar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que yo vengo a adorar, al que yo vengo a honrar, ¿verdad? Sí, hermanito, quería comentarme. Hace años atrás, en un debate que se llevaba los sábados en el programa. Este sábado, yo le contaba que llegué, estuve solo. Y yo tengo que construir un altar, yo tengo una cruz. Y no daba para que poner el pie, y ver el calor en el altar. Y yo le usaba un zapato en lugar del santo. Yo tuve que tirar el piso a llorar, porque la verdad que cuando yo subí una parte subí, yo voy a decir que no vamos a morir, mi espíritu, mi corazón me decía, quítame, igual que está pasando, que la vida estaba solo con el alma, ahí no había la adoración, no había nada, porque estaba esa adoración, amados, que nosotros damos a Dios, la damos, ¿verdad? De un corazón desprendido. Recuerde lo que dice Romanos capítulo 12, que nosotros somos ahora el sacrificio vivo, santo, agradable, que adora a Dios. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios de animales. Y mire, si nosotros vamos a la Escritura, en el Antiguo Testamento, ciertamente, amado, ¿verdad? Es que quiero llevarlos en el contexto. Cuando Dios da instrucciones específicas a Moisés respecto al templo, cómo debían estar las cosas organizadas, nos habla a nosotros de un Dios que es un Dios de orden, y que las cosas, la alabanza que se da a Él tiene que ser una alabanza que a Él le agrade, y que quien lleva la alabanza o la administración a Dios, ¿verdad? Ese sacerdocio espiritual que hay ahora sobre la iglesia, porque la Biblia nos dice que nosotros somos sacerdotes, nación santa, que ministramos ahora al Señor. Tenemos que hacerlo en santidad, tenemos que hacerlo en reverencia, ¿verdad? Y eso, amados, implica un montón de cosas. Desde la forma en que yo me acerco al altar, como yo lo hago, amado, no se llama de religiosidad, amado, porque Dios sabe quién es un hipócrita, un fariseo, y lo rechaza. Pero es ciertamente, amado, que lo profano del mundo no queramos, amado, traerlo a lo santo de Dios. Desde mi alabanza, amado, la forma, mire, Dios mío, los sacerdotes que ministraban en el templo, todos, desde Aarón, sus hijos, todos los que ministraban, Dios tenía un cuidado en cómo iban a estar vestidos, cómo iban a ministrar en el templo, amado. Eso no era como ellos querían. Siempre Dios enfatizó eso. Y eso es bien importante. Los tiempos han pasado, las modas cambian, pero yo tengo que tener una reverencia al llegar al templo, ¿verdad? Yo no puedo venir como yo quiera. Yo voy a honrar a mi Dios, ¿verdad? Y yo tengo que tener cuidado. Siempre digo esto, ¿verdad? Repasamos sobre eso como dama, como caballero.
qué ropa yo tengo, ¿verdad? Que no sea una ropa que esté en escote o que esté súper corta o súper apretada, porque a quien yo quiero honrar, a Dios, o quiero yo dar una honra de vanagloria a mi cuerpo, a lo que yo soy, ¿verdad? Todo eso es bien importante porque honramos, hay un temor de reverencia a nuestro Dios, porque Él es un Dios santo y Dios nos llama a ser santos. Santo viene del término kadosh, que significa que está separado, que está consagrado, que es puro, que es limpio para ese Dios santo. Gloria sea al Señor. Seguimos porque avanza esto, amado. Cuando el adorador se acerca a lo santo, debe mostrar reverencia. ¿Quién me puede aportar algo sobre esto? Cuando el adorador se acerca a lo santo, debe mostrar reverencia. ¿Quién me quiere aportar algo sobre eso? Cuando el adorador, adoramos a Dios, se acerca a lo santo, debe mostrar reverencia. Bueno, Creo que cuando podemos comenzamos poner, el ¿verdad? culto, Ajá, esperanza, vamos a darle un brequecito, muy bien. Poner todo nuestro enfoque, ¿verdad? En esa oración al Padre, olvidarnos del alrededor, enfocarnos ahí en ese momento, estar en plena comunión con el Padre, ¿verdad? Y desde que entramos por el atrio, a entrar con actitud de gracia, ¿verdad? Y con agradecimiento. Un día más, una nueva vida, una nueva misericordia, todas las mañanas una nueva misericordia. Y hay que tenerlo siempre presente, alégrase al Señor por eso. Amén, excelente. Esperanza. sí, para añadir a lo que él dice, que lo dijo muy bien. En el momento en que comenzamos la adoración, ¿verdad? Al Señor, que se invita a esa adoración y a esa alabanza, pues todo el mundo, ¿verdad? Debe estar en ese mismo pensar, en ese mismo sentir, Gloria a Dios. para entonces pues el Señor se agrade de eso. Muy bien. Fíjense que mientras vamos hablando de esto, nosotros todos nos vamos evaluando, ¿verdad? Empezó la hermanita Mariel, nuestra líder, ¿verdad? Esposa del pastor, líder de adoración con este grupo hermoso. Y está invitando al pueblo porque vamos a adorar. ¿Ustedes han notado algo cuando ellos van a empezar ahí, antes de cantar, que ellos hacen? Oran. Ellos oran, ¿verdad? Porque ellos están pidiéndole a Dios que esa alabanza que va a salir de su boca sea un perfume grato a su presencia. Que todo lo que ellos hagan, lo hagan para honrar a Dios, porque Él es el merecedor de toda alabanza. Que las guíe, ¿verdad? El Espíritu Santo. Ellas se toman el tiempo junto al pastor y todos los líderes de adoración de la semana. ¿Cómo son esas canciones? Hermana mamita. Esa hermana Mariel, ¿cómo las lleva? Ahí con el fuego, ¿verdad, hermanita Mariel? ¿Por qué? Porque a Dios se le trae una adoración de verdadera alabanza, de exaltación a Dios. Las canciones son escogidas, hermana Mariel. Tienen que ser canciones que tengan realmente un sentido de adoración. Bien importante que cuando yo estoy cantando, yo sepa lo que yo estoy cantando. No pasa, me voy a poner yo para que nadie se sienta mal, amados, porque a veces uno está ahí y esta mente, estos pensamientos quieren abordarte. Y de momento como que empiezan los pensamientos ahí. Por eso nosotros tenemos que decirle al Espíritu Santo, Señor, los pongo ahí a tus pies, reprendo todo pensamiento que llega para, mira, desenfocarme del momento de adoración a Dios, de esa reverencia a Dios. Hasta el número 4. Ok, Porque adorar es un lenguaje de amor entre el Padre y el Hijo. excelente, qué hermoso. Todo lo demás fuera y enfocarnos. Amílcar siempre dice algo y él le agradece a la hermana, porque la hermana María dijo en una oración. Estaba yo pensando en ¿Qué dijo la hermana María? Que tú lo has cogido a pecho ahí bien fuerte. un corito me cambió a mí Esa percepción de adoración. Exacto.
El corito decía, hermano, olvídate del problema y del hermano que está tomado. Y la verdad es que uno tiene que estar concentrado en esa oración. Un acto de adoración en ese momento. Adoración también es la palabra, adoración también es la ofrenda. Yo no vendo y cojo eso y tiro. No, porque yo traigo ofrenda, mi Dios. Sí, y ve. Sí, definitivo. Y todo es un complemento, ¿verdad? De elementos que se unen. Dios bendiga a ese joven que está entrando por ahí, ese caballero. Ayúdamele ahí, gloria sea al Señor. Qué bueno lo que Dios sigue haciendo. Pues mire, amado, todo eso. Llegó el momento de la palabra, cuando se está dando lectura a la palabra. Se supone que yo no esté hablando, ¿verdad? Probablemente yo necesito decirle algo, mira, pero a lo que yo me refiero, que usted no esté en una conversación de otro tema que no sea lo que está ocurriendo en ese momento. Esa palabra, porque Dios nos está hablando un consejo. Esta soy yo, ni siquiera es el pastor. Esta soy yo, mire. Usted sabe que aquí llega mucha visita. Y probablemente hay hermanos que quizás no les dio tiempo de la lectura de la palabra o algo. Ese hermano que tenga ese honor y ese privilegio de traer la palabra, aproveche ese momento y traiga una buena lectura, ¿verdad? Ore a Dios y traiga una buena lectura de la palabra ahí para que Dios hable al pueblo. A veces decimos, no lee la palabra y a mí me da tristeza porque leemos un solo versículo y ya leemos la palabra. Y cuando leemos la palabra, Dios nos está hablando. Vamos a ser sensibles al Espíritu, ¿verdad? Vamos a aprovechar, Espíritu Santo, guíame, ¿verdad? Dirígeme en esa palabra que me toca traer y leamos una buena porción. Que ese pueblo la pueda recibir, que esa visita pueda recibir esa palabra. No quiere decir, hermano, que si usted leyó un versículo está mal, sino que yo, ¿verdad? Este es mi consejo. Y como es la palabra de Dios siempre nos va a hablar a todos, ¿verdad? Leamos una buena porción y ahí ayudamos, ¿verdad? A que esa palabra se internalice en cada corazón. Las ofrendas. Usted ve esos hermanitos maravillosos que llegan aquí, amados, con sus canastas. La ofrenda es un acto de adoración. Abel adoró a Dios con sus ofrendas. Y esa ofrenda que Abel trajo fue tan grata a la presencia del Señor que Dios la recibió con agrado. Fue un perfume deleitoso a la presencia del Señor. Sin embargo, Caín también había llevado ofrenda, pero a Dios no le agradó la ofrenda. Y mire, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos a Jesús en el templo, viendo cómo están echando ofrendas. Y Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ven esa señora viejita que está ahí, esa viuda, que solamente ha echado 2 blancas, 2 moneditas pequeñas. Ella ha echado más que todo el mundo. Esa ofrenda le agradó a Dios. No es si yo he hecho 100 o he hecho $1. Es la actitud, amado, con la que yo traigo esa ofrenda con gozo. Siempre yo le digo a mis hermanos, ¿verdad? Nosotros diezmamos, damos de lo que Dios nos da, de lo que a Dios le pertenece, nosotros le traemos a Él. Pero nunca podemos traer, amados, ofrendas con tristeza, porque ciertamente, ¿verdad? Eso es un perfume que a Dios no le va a gustar, porque estamos ahí ¿cómo hago? ¿Cómo doy esa ofrenda? No, vamos a darla con gozo. Así sea $1, lo que sea, amado, que Dios nos permita dar, pero también seamos abundantes, porque realmente Dios siempre nos da en abundancia. Seguimos. Eclesiastes 5:1, quiero ahí un hermano que me lea Milcar. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
Muy bien, el 2 es de Doel. Que qué preparaditos hay, amados. Sí. No te des prisa con tu boca, y tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Ok, Nidia. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Muy bien, excelente, excelente. 4, hermana Jacqueline. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que promete. Excelente. Mamita, el 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ay, ay, ay. Eso picó, ¿verdad? 6, hermano Orlando. No dejes que tu boca se haga pecar, te haga pecar, y digas delante del ángel que fue ignorancia. Perdón. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Okay. Muy bien. 7, hermanita Esperanza. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú temes a Dios. Excelente, excelente. Miren, esta lectura, ¿verdad?, que hemos traído, que se encuentra en Eclesiastés, ¿verdad?, fue escrito por Salomón ya, como digo yo, en el ocaso de su vida. Usted ve un lenguaje de sabiduría, ¿verdad? Salomón es autor de Cantar de los Cantares, del libro de Proverbios y también de Eclesiastés. Ahí se le llama el predicador, ¿verdad? Y vemos ya esa experiencia de vida. Gloria sea al Señor. Así que Él está hablando y dice: cuando tú fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Fíjese que el término necio es tonto, ¿verdad? Alguien que no tiene prudencia, que no tiene sabiduría, que no tiene cordura. Gloria sea al Señor. Así que viene la palabra de Dios a través de esa escritura y nos dice: cuando tú te acerques a la casa de Dios, acércate, pero hazlo, ¿verdad?, para oír, más que para ofrecer ese sacrificio de necio, porque el que lo hace no sabe que hace mal. No te des prisa a proferir palabra con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú estás en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, amado, la voz del necio. Ciertamente, amado, algo que a través de la Escritura, especialmente Salomón, ¿verdad?, nos hacía saber de esa sabiduría que Dios le había dado, es que nosotros tenemos que ser siempre, ¿verdad?, escuchar más que hablar. Porque cuando uno se apresura a hablar, amado, hay un refrán por ahí, en lo común, jayuyano, de allá de Alturas Coyote, que dice que tú eres esclavo de lo que callas, pero que tú eres esclavo de lo que hablas, pero ¿verdad?, eres dueño, Dueño de lo que callas. Muy bien, esclavo de lo que dice, pero amo de aquello que tú callas, de que tú has sido sabio. Porque que mucho nos gusta hablar, y eso es algo de nuestra cultura, los puertorriqueños. Y si somos mujeres, ay Dios mío, que tenemos esos cables del cerebro conectados por todas las esquinas, nos gusta hablar, y entonces esa abundancia de palabras, ¿qué puede hacer? Puede, ¿verdad?,
hacer que nosotros pequemos. Pero mire cómo dice la Escritura, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, nos acerquemos más para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos, para escuchar esa palabra de vida que nos edifica y que nos construye, más que decir. Mira, amados, a veces bueno, yo voy a seguir porque es que quiero traer un consejo. Dice el 4, cuando a Dios tú haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que promete. Usted no me tiene que contestar, pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos han prometido cosas a Dios? No me levante la mano. Lo estamos cumpliendo. Señor, me voy a levantar todos los días a las 3 de la mañana a orar. Señor, yo voy a leer la Biblia. Yo te prometo que voy a leer la Biblia todos los días. Estos son algunos ejemplos que puede pasar. Que en esa emoción, oh Dios, yo te prometo, Señor. Yo te prometo que yo te voy a servir todos los días, aunque sea arrastrado. Sí, hermana, yo pienso, ¿verdad?, que todos hemos caído en esta misma insensatez. Lo único que tenemos que, ¿verdad?, ir al Señor nuevamente y decirle, mira, Dios, toma el control, ¿verdad? ¿Saben hasta dónde podemos llegar? ¿Verdad? Dios sabe hasta dónde podemos llegar. ¿Qué podemos hacer? Las fuerzas. Tenemos que trabajar y hacer las cosas de acuerdo a las fuerzas, nuestras propias fuerzas y a las fuerzas que el Señor nos da, ¿verdad? No ir más allá de lo que... Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad?, dentro de esa actitud que tenemos en el templo, todo eso. Hablamos esto con Dios, a lo mejor le decimos a mi hermano, yo le prometo que yo voy a estar ahí en ese culto. Y llegó el día del culto. Ay, hermano, excúseme. Mire, ¿qué es? Y una palabra. Tiene que ser, como digo yo, que se haya muerto alguien, porque es de la única forma, amados. Y a veces somos muy ligeros, ¿verdad? Mire, lo importante es que Dios sepa que si no cumplimos es por una verdadera razón. Que podemos engañar a cualquiera menos a Dios. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Cuando la hermanita María le estuvo invitando para el de damas, yo sentía mucho gozo por ir ahí, pero yo no quise decirle a ella, yo voy, hermana, porque yo sentía en mi corazón que probablemente yo no iba a cumplir porque es un día sábado y como a veces en la semana nosotros estamos tan activos en la calle, en los cultos, visitando gente, yo dije, ese día como que quiero descansarlo y tenía una pasión por ir, pero no quise confirmarle a ella en ningún momento para no fallar a esa palabra. Y no lo hice, me aguanté, porque si uno siente ese impulso, ¿no? Anótame, hermana, pero después decido no ir, pues me apresuré en esas palabras, ¿verdad? Y ella realmente representa, ¿verdad?, esa santidad de Dios. Y así pasa, amado, con muchas cosas. Por eso no debemos apresurarnos. Y si realmente hicimos, ¿verdad?, esa promesa, esa afirmación, debemos ser lo más fieles, amados, en cumplir eso. Como digo yo, tiene que haber una verdadera razón de peso. Alguien dijo, nunca dejes excusa, ¿verdad? Tus enemigos no las van a creer y tus amigos no las necesitan, ¿verdad? Nunca demos excusas, porque mire, amado, que muchos usamos las excusas, de verdad, porque es como para salir del paso, ¿verdad? Así que los hermanos que le confirmaron al hermano Orlando que van a estar aquí, mire, yo les voy a poner un ejemplo. Amiga y yo, ese día tenemos un compromiso en San Juan.
Y yo miré, yo dije, ese es el día de los caballeros. Tú cumples ese compromiso completo, ahí a cabalidad, y luego nos vamos para el compromiso a San Juan. Es que eso uno lo aprende, amado. Y que mucha carencia hay de eso, amado. Esas son actitudes, ¿verdad?, de un creyente dentro de la casa de Dios, dentro del entorno de Dios. Así que dice, mira, no hagas promesa a Dios. Cuando haces promesa a Dios, dice, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que promete. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, ay, es que lo dije por ignorancia, es que no sabía. No. Antes de decir algo, piénsalo primero. Porque harás que esto es una pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mire, todos hemos pecado en esta cuestión, porque cuántas veces hemos hecho compromisos, cuántas veces decimos esto, o mira, voy a hacer esto, y fallamos. Bien dijo la hermana que tenemos un Dios que es tan misericordioso, tan bueno y perdonador, que cuando nos acercamos con un corazón realmente humillado, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y nos abraza y nos perdona. Pero la palabra en esta mañana nos permite eso mismo, reflexionar. Ya estamos terminando, vamos a Isaías. Isaías 1:12. Hilberto, no lo tengo en pantalla. Alguien que lo tenga y que me lo pueda leer rapidito, ¿ok? Lo tienes ahí, perfecto. Isaías 1:12, perfecto. Muy bien, Isaías 1:12. Escuche bien, amado. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? Mire, esta porción, y usted la va a leer de asignación porque ya no tenemos tiempo, ¿verdad? Ya vamos a finalizar. Está en el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, un profeta de Dios, hijo de Amós, en los tiempos del rey Usías, Ezequías, Joacás, 4 reyes. En un tiempo bien difícil, amado, bien crítico del pueblo de Israel. Esta palabra que está aquí en Isaías 1:12 es palabra de Dios dicha a través de su siervo, el profeta. Y está hablando al pueblo, léalo completo, eso es solamente una porción, empieza desde el 1. Cuando Dios comienza a decirle al pueblo, ustedes vienen a mis atrios a hollar esos sacrificios. Ustedes vienen y traen sus carneros. Ustedes vienen y traen sus ofrendas, ¿verdad? Lo que hacía el pueblo, que traía los animales y todo para sacrificar. Y Dios le dice, me da asco. Esos sacrificios me dan asco. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de ese pueblo estaba totalmente desviado de la voluntad de Dios. Y eso es parte, amado, de cuando nosotros, que fue lo que dijo mi hermanita Ivette, cuando nosotros llegamos a la casa de Dios y venimos en esa actitud de adoración y venimos a adorar, amados, lo que nosotros traemos al Señor tenemos que traerlo con reverencia y con respeto, porque Dios es un Dios santo. Y a veces pensamos, amado, que quizás venir a leer la palabra del Señor es algo como para complacer al pastor. Aquí leo lo que yo entiendo que debo leer y me senté por ahí. Se olvida que usted está trayendo un sacrificio al Señor y que debía asegurarse que ese sacrificio sea un olor fragante a la presencia del Señor. Que cuando usted tiene la oportunidad de cantar, su alabanza es alabanza que adora al Señor. Que cuando usted ofrenda,
Su ofrenda es alabanza y adoración a Dios. Por eso Jesús le decía en el Nuevo Testamento a todo aquel pueblo que le rodeaba, le decía, esta gente con sus labios me honra. Con sus labios ellos me honran, pero su corazón está lejos de mí, porque no tienen interés en servirme, no tienen interés en adorarme, no tienen interés en obedecer mi palabra. Ciertamente, amados, que aprendemos en esta hermosa mañana que hay que tener una actitud correcta, una actitud de reverencia en la casa de Dios y aún fuera de ella, porque servimos a un Dios santo. Y ciertamente, amados, como dice la Escritura, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno dará cuenta de todo lo que ha hecho. No se nos puede olvidar que en el cielo tienen buenos libros y que tienen buenos polígrafos y lápices, hermana Mariel. La Biblia nos habla de eso. La Biblia dice que los libros serán abiertos. No se nos puede olvidar. Por eso hay un Dios que es un Dios de grande misericordia. Y por eso todos los días tenemos que decirle a Dios, Señor, perdona mis ofensas, como yo perdono también a aquellos que me ofenden. Porque ciertamente todos los días pecamos. Vamos a estar en pie, amado, llorando. Padre amado, mi Señor Dios Todopoderoso, gracias por mi palabra, gracias Señor por tu Santo Espíritu que nos guía a través de ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a internalizar tu palabra y a ponerla por obra, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde.